Buenos días, amados hermanos de la Iglesia Bautista Emanuel, y a todos los que nos ven. Es un gusto saludarles esta mañana y estamos listos para empezar nuestra clase dominical que corresponde al estudio número 19, que lleva por título Una vida tranquila y reposada. Es un tema bastante apropiado para la circunstancia que estamos viviendo. Una vida tranquila y reposada es la que puede llevar el creyente. Entonces, vamos a enfocarnos en este estudio basado en 1 Timoteo, en el capítulo 2, todo el capítulo 2, son solamente 15 versículos, hermanos, pero muy sustanciosos, muy llenos de doctrina, de enseñanza para la iglesia. Vamos a empezar antes que nada con una oración. Padre nuestro que moras en los cielos, te damos gracias, Señor, y te agradecemos por todas tus bondades, Señor. Gracias porque nos permites iniciar un nuevo día, una nueva mañana con tu bendición, Señor. Y particularmente porque nos concedes el estudio de tu palabra, Señor. Gracias porque nos concedes tu enseñanza, Señor, tu sabiduría a través de tu palabra. Te rogamos, Padre Santo, que tú nos hables a través de tu palabra, que tu Santo Espíritu nos encamine a toda la verdad, que podamos hallar los tesoros escondidos en tu palabra, Señor, y que sean fruto de nuestras vidas, Señor, que sean de fruto para nuestras vidas, Señor, y de todos los que se acercan a tu palabra. Te rogamos que bendigas a nuestros hermanos que se encuentran en casa, Señor, que ya también llegue tu bendición, Señor, la bendición de escuchar tu palabra, de meditar en ella, Señor. Bendice a tu Iglesia Bautista Emanuel, a cada una de las personas que nos están viendo, Señor, que con corazón sincero se acercan a ti, en adoración, en alabanza, Señor. Te rogamos que tú nos encamines, Señor, a tener un encuentro contigo, y esto sea para gloria tuya y edificación de tu iglesia, Señor. Te damos gracias y bendecimos tu nombre, suplicándote que perdonen nuestras faltas en Cristo Jesús. Amén. Entonces, hermanos, desde el domingo pasado empezamos el estudio del libro de Timoteo, de la carta de Pablo a Timoteo, la primera carta de Pablo a Timoteo. Ya no voy a dar muchos detalles de lo que fue la fecha de escritura, el autor, porque eso ya se vio la clase pasada, ya revisamos esos temas. Solamente quiero hacer énfasis en las tres enseñanzas principales que va a contener esta primera carta a Timoteo, que estamos hablando de que se fue escrita alrededor de los años 60, 65 aproximadamente, algunos dicen 67, 64 después de Cristo, perdón. Entonces estaba llegando al final el periodo apostólico. Pablo estaba en la segunda carta a Timoteo, ya está próximo a ser sacrificado, ya en la segunda carta a Timoteo ya está preso en Roma, ya está pronto a terminar su ministerio apostólico, y como tal quiere pasar la estafeta a un pastor joven, a Timoteo, y entonces le debe de transmitir toda su enseñanza, todo lo que Pablo había aprendido por la sabiduría y el conocimiento del Señor Jesucristo que le había dado. Quiere transmitirlo en tres aspectos importantes. El orden eclesiástico. Timoteo iba a ser el pastor de una iglesia grande en Efeso, entonces iba a tener que tener buenas bases bíblicas, apostólicas, que le pudieran conducir en medio de este orden eclesiástico. Mucha infiltración de doctrinas falsas, falsos maestros querrían infiltrar dentro de la iglesia. Desde aquel tiempo hasta nuestros días siempre ha habido falsos maestros que enseñan doctrina errada, por lo que él debía tener una sana doctrina transmitida directamente por el apóstol, porque es importante, hermanos, que conozcamos la sana doctrina, que no nos dejemos desviar por cualquier enseñanza con fines pues mezquinos, ¿verdad? Y por supuesto también algo acerca de la disciplina. Particularmente en el estudio de esta mañana vamos a ver algo de el orden eclesiástico y la sana doctrina. Estos tres aspectos de la carta a Timoteo no se presentan en ese orden en el que yo los escribí, se van alternando entre unos y otros, pero finalmente podemos hablar en grandes rangos, en grandes aspectos a forma de tratar, que Pablo está tratando estos tres temas dentro de su carta. Y entonces vamos a entrar de lleno a nuestro estudio, que como vemos
va a tener tres aspectos importantes. Cómo obtener una vida tranquila y reposada por medio de la oración, por medio de una relación con Jesucristo y por medio de una actitud correcta. Aquí quiero subrayar que las cuestiones que describe Pablo en el capítulo 2 de 1 Timoteo tienen que ver sobre todo con una actitud interna, ¿verdad? Hace descripción de algunos aspectos de vestimenta, de posturas, manos, cuestiones bastante específicas y prácticas, pero que sobre todo tendrán que ver con la actitud que el creyente tiene al momento de la adoración. Hay que subrayar eso, que Pablo va a hacer énfasis en la adoración que el pueblo de Dios tiene en culto público, ¿verdad? Desde luego que esto se traduce también al culto privado, pero recordemos que Pablo le está enseñando a un pastor que va a iniciar su ministerio como pastoral, y que por lo tanto, o que está iniciando su ministerio pastoral, y que por lo tanto va a tener a su cargo el culto público de la iglesia cristiana en Efeso. Entonces hay que tener eso en mente para tener una adecuada interpretación de la Escritura. Vamos a comenzar con el primer aspecto que tiene que ver con la oración, hermanos. Ahí en los primeros cuatro versículos de este capítulo 2, que me voy a permitir leer ahí en sus Biblias también, en su casa, síganme en la lectura. 1 Timoteo capítulo 2, los primeros 4 versículos, que dicen así: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Unas palabras llenas de toda doctrina, hermanos, unas recomendaciones que nos está haciendo Pablo ahí, y no solo son recomendación. Vea usted ahí la primera frase con la que abre el capítulo el apóstol Pablo: exhorto ante todo. Es una exhortación con carácter prioritario la que está haciendo el apóstol Pablo ahí. La exhortación es aquella invitación que nos está haciendo el apóstol Pablo, pero más que solo una invitación, es como una invitación con carácter obligatorio, ¿verdad? Es una forma amable de hacer una directriz, ¿verdad? No es algo opcional. Una invitación finalmente uno la puede tomar o la deja. Pero lo que nos está aquí haciendo el apóstol Pablo en el primer versículo es una exhortación, es una invitación casi con carácter de obligatorio, ¿verdad? Algo que está diciendo el apóstol Pablo es fundamental para la iglesia, lo que va a describir a continuación. Es una invitación con carácter de mandatorio o no opcional, y sobre todo con carácter urgente. Es algo que la iglesia debe poner toda prontitud, debe poner todo su esfuerzo encaminado en la oración, hermanos. Recuerdo hace algún tiempo a mí me llegó una invitación amable, una invitación de parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, un correo electrónico donde se veía muy auténtico, no era una falsificación, traía el águila por un lado, el sello de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, varias firmas al fondo y solamente una línea ahí en medio que decía: lo invitamos a cumplir con sus obligaciones fiscales. Y por supuesto yo entendí ese correo, esa invitación, más que como una invitación, era una obligación. Me estaban requiriendo. Así Pablo requiere a estos hermanos, los requiero. No es una opción, es un requerimiento de parte del Señor. Y dice ante todo. Es decir, en el orden eclesiástico debemos dar, no dice ante todo en una cuestión de prioridad en el tiempo, sino un ante todo en la prioridad en cuanto a importancia, ¿verdad? En cuanto a importancia, ante todo, ¿qué es lo que se debe de hacer? Y describe entonces que se hagan rogativas, que se hagan oraciones, peticiones y acciones de gracias. Estas cuatro características, voy a borrar esto desde aquí que ya lo revisamos.
Entonces está describiendo ahí 4 aspectos importantes que parecen sinónimos hasta cierto punto, hasta cierta medida, parecen sinónimos, que dice que se hagan, en primer lugar, que se hagan rogativas. Aquí así, rogativas. En primer lugar, una rogativa es aquello que si no lo suple alguien más por nosotros, no lo podremos tener. Es una necesidad imperante que tenemos y por la cual estamos en una actitud de súplica, ¿verdad? En una actitud de autohumillación y que por lo tanto necesitamos hacer una rogativa. Por supuesto que la rogativa es a Dios, es una rogativa, es una necesidad imperante y que si no la satisface alguien más por nosotros, no la podremos satisfacer. Entonces, primero dice que se hagan rogativas, oraciones, que esto es, digamos, en un aspecto más general de las peticiones a Dios. Todas las oraciones que elevamos a nuestros señores, lo está ampliando el concepto. Primeramente es una rogativa muy particular en una necesidad imperante, luego una oraciones en un aspecto más general, y por supuesto también va a hablar acerca de las intercesiones, de las peticiones. La palabra que traduce ahí peticiones refiere o hace referencia a intercesión, pero no intercesión en el término en el que nosotros entendemos intercesión, como hacer un ruego por otra persona, sino la palabra que traduce intercesión tiene que ver sobre todo con esa audiencia abierta que tenemos ante el trono de Dios, que por medio de la oración tenemos una audiencia con el Señor, tenemos una entrada directa al trono de Dios para hacerle llegar nuestras peticiones. Entonces tiene que ver con eso, que como creyentes debemos enseñar que tenemos este acceso abierto, este conducto, este canal de oración, que debemos hacer uso de él. Por supuesto que la interpretación de esta palabra tiene que ir en conjunto con su contexto, y si está hablando de que se pida por las autoridades y por todos los hombres, pues sí tiene que ver con pedir por los demás, en esa audiencia que tenemos con el Señor, pues llevar las peticiones de los demás, ¿verdad? Y al final, como no podía faltar este otro aspecto, que es cuando el creyente obtiene la respuesta a sus oraciones, no debe faltar las acciones de gracias. Y usted más de alguna ocasión, cuando ha reconocido que Dios le ha contestado la oración, la petición que tenía por aquella súplica que estaba realizando al Señor, y que era angustiante para usted esa situación, para mí, para cualquiera, y encontramos la respuesta de parte del Señor, pues abundamos en acciones de gracias, ¿verdad? Abundamos, todos tenemos esa experiencia, y no voy a dar ejemplos en particular porque todos podemos recordar alguna petición que Dios nos contestó, hermanos, y es muy agradable acudir al Señor y decirle: Señor, gracias porque has escuchado mi voz, has escuchado la petición que había elevado delante de ti, y ahora vengo ante ti con gratitud. Entonces, Pablo hace esa recomendación, ¿verdad? Y esto está en concordancia con muchos pasajes de la Biblia en cuanto a la importancia de la oración, hermanos. La vital, fundamental importancia que tiene la oración en la vida de una iglesia, y que Pablo está tratando de transmitir a Timoteo, que él reconozca la prioritaria relevancia de la oración en el culto de la iglesia, en la vida de la iglesia. Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones en toda oración y ruego. Efesios 6:18, orando en todo tiempo, con toda oración. Primera a los Corintios 14:13, el que habla en lengua extraña pida en oración poder interpretarla. Colosenses 4:2, perseverad en la oración. Y la lista sigue, hermanos, la lista sigue en cuanto a la concordancia que tiene Pablo con este pasaje, la vital importancia de la oración. Y entonces Pablo está diciendo que se hagan estas peticiones, estas rogativas y oraciones. ¿Por quién? Entonces, aquí así le vamos a poner
por, aquí así, en primer lugar, describe por todas las personas, por todos los hombres, dice ahí. Por todos los hombres, en general. Pablo está queriendo hacer, en primer lugar, ninguna distinción entre toda la población, judíos o no judíos, griegos, mujeres, hombres, niños. Aquí en el término los hombres está queriendo hacer una inclusión generalizada, que la petición se haga por todos los hombres. Y luego dice, por los reyes. Desde luego que Pablo tiene en mente este aspecto general, que para poder tener una vida tranquila y reposada es necesario pedir por los que nos dirigen, hermanos, porque ellos tienen el poder, la autoridad para tomar decisiones que trascienden sobre nosotros. Nada más y nada menos, nuestras autoridades en este momento están tomando decisiones en términos de salud. Y lo que ellos hagan repercute sobre nuestra vida diaria, nuestro diario quehacer, nuestra economía, nuestro trabajo. Todo lo que ellos tomen de decisión está por los reyes. Entonces debemos pedir por ellos. Y finalmente por los que están en eminencia. O sea, no reyes, pero que tienen un grado de autoridad. Por los que están en eminencia. Ahí está. Es fundamental que estemos orando por nuestras autoridades, hermanos. Es la recomendación del apóstol Pablo que debemos hacer con prontitud, con toda eficacia. No importa cuál sea el rey, no importa cuál sea la autoridad que nos gobierna. En ese tiempo que Pablo estaba escribiendo eso, habíamos dicho que era el año aproximadamente 60, 64 aproximadamente. Y si usted revisa la historia de Roma, que era la autoridad en ese momento sobre el pueblo de Israel, estaba siendo gobernada por Nerón. Por Nerón. Reyes anteriores había sido Calígula y otros reyes romanos, emperadores romanos, tiranos, ¿verdad? Personajes que fueron implacables con el pueblo de Israel y que aún así el apóstol les está diciendo hay que pedir por ellos. Eso nos da una tremenda enseñanza en cuanto a que no debemos de hacer distinción en cuanto a las rogativas que hacemos por nuestras autoridades, si son buenas, si son malas, si toman buenas decisiones, a mí no me cae bien él, yo no voté por él. Es algo que debe de quedar a un lado al momento de acercarnos al Señor en oración. Debemos de quitarnos todo prejuicio político que pudiéramos llegar a tener, toda afiliación política y pedir por ellos, llevar nuestras peticiones al Señor para que los bendiga, para que les dé sabiduría, para que se dejen encaminar por el Señor. Porque nosotros tenemos muy claro el concepto que ninguno de estos personajes ha sido puesto por ellos mismos, que ellos no llegaron a ese lugar de poder y de autoridad por sus méritos. Es una enseñanza que la encontramos a través de la Biblia, que es Dios el que pone a nuestras autoridades, presidentes, gobernadores, reyes, cualquier posición de autoridad está puesta por Dios. El mismo Señor Jesucristo se lo dijo cuando lo estaban interrogando, le dice, ninguna autoridad tendrías si no viniera del cielo. Y así encontramos también en Romanos que toda la autoridad que está puesta por Dios. En ese sentido, hermanos, no tenemos para dónde hacernos. Hay que orar por nuestras autoridades, hay que rogar a Dios por ellos, que los bendiga, porque en lo que ellos sean bendecidos, se va a traducir en una vida tranquila y reposada. Igualmente, hermanos, el resultado de hacer esto, de hacer peticiones por estos agentes de la sociedad,
va a traducirse, o más bien tiene como resultado efectivamente esto. Podemos ponerlo aquí así. Tiene como resultado, según el versículo 2, que dice: para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Entonces, primer resultado, una vida quieta y reposada. Y en segundo lugar, y no menos importante, es, ahí lo menciona en el versículo 3, esto es bueno y agradable delante de Dios. ¿Quiere usted agradar a Dios? Ruegue y ore por los demás, por todos los hombres, por los que están en eminencia, por los que tienen algún puesto de autoridad. No solamente con los buenos y agradables, sino también con aquellos jefes o aquellas autoridades que no nos agradan. También debemos orar por ellos, porque esto es bueno y agradable delante de Dios. Entonces, hermanos, sabemos aquí que la importancia que está transmitiendo Pablo a Timoteo en relación a la oración, y es algo que debemos de nosotros tomar como ejemplo y continuar con esta vida de oración en nuestra iglesia. En segundo término, hermanos, el apóstol Pablo entra a un tema bastante doctrinal ahí en el capítulo 2, a partir del versículo 4, tomando un poquito del versículo 4 y desde el 5 al 7, que va a tener que ver sobre todo con la relación con Jesucristo, la relación que tiene el sacrificio de nuestro Salvador por nosotros y su mediación con nuestro Padre Celestial. Esa es la relación que va a tener el creyente con Jesucristo, que es nuestro mediador y es nuestro sacrificio de expiación. Cristo hizo el sacrificio de expiación por nosotros. Esa es la relación que tiene con nosotros. Es nuestro sacrificio expiatorio y es nuestro mediador. Y entonces vamos a leer ahí esos versículos. Voy a tomar el versículo desde el versículo 4, el versículo 4 al 7, que dicen así. Sígame usted ahí en su Biblia. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. En este caso está hablando de Dios nuestro Salvador. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Por esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Entonces aquí el apóstol Pablo va a entrar a un tema doctrinal, que es la relación del sacrificio de Jesucristo por nosotros. Y entonces aquí está comenzando a decir desde el versículo 4, que dice que el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, si pudiéramos hacer un diagrama aquí así, es que debemos orar por todos. Aquí vamos a poner orar por todos, porque ahí vuelve a mencionar la palabra todos, cuando dice el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Todos sean salvos. Y al final dice el cual se dio, en el versículo 6, el cual se dio a sí mismo el rescate por todos. Cristo en rescate por todos, ¿verdad? Aquí por todos. Todos sean salvos. Orar por todos. Ahora,
esto nos da pie, hermanos, a una enseñanza doctrinal que tiene tres corrientes importantes. Aquí podemos interpretar este versículo como en primer lugar, esta idea de que todos sean salvos, o que Cristo se dio el rescate por todos, se puede interpretar como una expiación, es decir, el sacrificio del Señor Jesucristo se hizo de forma ilimitada. Lo que se conoce como la doctrina de la expiación ilimitada. Esta corriente de pensamiento fue fundamentalmente establecida por Jacobo Arminio, o los arminianos. Y tiene que ver con que el sacrificio de Jesucristo se aplica a todos. Tiene una aplicabilidad generalizada para todos, siempre y cuando estos tengan el creer en el Señor Jesucristo, que tengan la fe puesta en el Señor. Esa sería la interpretación de esta forma de pensamiento, la expiación ilimitada. Ahora, la expiación ilimitada tendría que lidiar con el problema de que el problema de que la fe viene del Señor, que la fe es un don de Dios, según lo encontramos ahí en Efesios 2:8. Efesios 2:8, ahí léalo conmigo. Dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La fe viene de Dios. Y en el mismo versículo que estudiamos aquí, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Dios quiere que todos sean salvos. Dios infunde la fe en el corazón del hombre. No podemos decir que Dios, al querer que todos sean salvos, pero a unos no les da fe. Entonces, esta expiación ilimitada que hace que el sacrificio de Jesucristo se aplique a todas las personas siempre y cuando ellos tengan fe, se encuentra con algunos problemas de interpretación, ¿verdad? La otra forma de pensamiento, la otra corriente de interpretación de este versículo es acerca de la expiación limitada, particularmente promovida por los calvinistas. La expiación limitada tiene que ver con que el sacrificio de Jesucristo fue único y exclusivo para los escogidos. Que esta aplicabilidad del sacrificio del Señor Jesucristo solamente fue diseñado para los redimidos, para los que Dios había predestinado, y entramos a una doctrina más compleja, pero que solamente fue para ellos. Y hay varios versículos que hablan acerca de esto precisamente, de que todos, pero la interpretación correcta de estos versículos va a darse en cómo interpretemos la palabra todos. Si todos se refiere al mundo en general, a todas las personas en el mundo entero, o todos se refiere a todos los escogidos, a todos los que Dios predestinó, a todos sus hijos. Entonces ahí va a estar. Y hay una tercera corriente de pensamiento que tiene que ver con, esta particularmente está promovida por los hermanos de la teología reformada, y tiene que ver con la expiación determinada. La expiación determinada. Y ellos explican y ellos enseñan que hay dos cuestiones importantes en lo que tiene que ver con la expiación y el sacrificio vicario de Cristo. En primer lugar, el sacrificio del Señor Jesucristo es suficiente para satisfacer la justicia de Dios. Que en la cruz Jesucristo satisfizo la justicia de Dios para cualquier pecado de cualquier persona, en cualquier situación y en cualquier momento de la era humana. Entonces, es suficiente. Por ellos dicen, en primer lugar, es suficiente. Estos son de los reformados, dijimos. Es suficiente, pero ¿es eficaz?
solamente en algunos. Es decir, no tiene una aplicabilidad generalizada, no se hace eficaz para todos, se hace eficaz para los escogidos. ¿Y en dónde aplica la eficacia? Bueno, ya eso ya es ¿en quién sí es eficaz la salvación del Señor Jesucristo? Tiene que ver con la elección, ¿verdad? Que no vamos a entrar mucho en este tema, porque ya son cuestiones más profundas, pero quien quiera saber más de esto acerca de la expiación limitada, ilimitada y determinada, les invito a leer el libro de John Owen, un teólogo del siglo XVI, La muerte de la muerte con la muerte del Señor. La muerte de la muerte con la muerte del Señor. Ese es el título del libro de John Owen, y que habla mucho acerca de esto de la expiación. Solamente quiero llevarlos a un versículo que nos ayude a dar luz en cómo se debe interpretar la palabra todos. Que Dios quiere que todos sean salvos. Cristo sería el rescate por todos. Vayamos ahí a Mateo 20, 28. Donde el Señor Jesucristo les está diciendo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ahí, según la interpretación que da John MacArthur de este pasaje, ahí la palabra todos es la palabra, o se debe entender por la palabra que está utilizando el Señor Jesucristo en Mateo 20, 28, que dice en rescate por, aquí le podemos poner, por muchos. No de una forma ilimitada, de una forma limitada. ¿Sí? Una gran cantidad. Ahora, es importante aclarar, hermanos, que en estas interpretaciones que les damos a este pasaje, el creyente no tiene la forma de saber quiénes son escogidos y quiénes no son escogidos. No podemos decir, es que no puedo predicarle a esta persona porque es una persona que a todas luces se ve que no está destinada a ser redimida. Pues no, eso no le corresponde al creyente saberlo. No tenemos esa forma de conocer. Hasta el peor y el más ruin pecador tiene la susceptibilidad de ser convertido por la sangre del Señor Jesucristo. Lo que hablábamos de la suficiencia del sacrificio expiatorio. Entonces el creyente, ¿qué debe de hacer? Lo que nos dice Mateo 28, del 18 al 20. Predicar a toda criatura. La predicación y el alcance del Evangelio es un alcance universal. El alcance del sacrificio expiatorio ya vimos que no es así. Y entonces el Señor Jesucristo está diciendo en rescate por muchos. Igualmente, en otra de las cartas pastorales de Pablo, en Tito, va a dar un poquito más de luz también en este sentido, en este tema que estamos tratando acerca de la expiación, en Tito 2, del 11 al 15, que dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Ahí, todos los hombres. Ahí hay que entender que se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Entonces dicen que aquí todos debe de incluir a nosotros. Ahí Pablo se está incluyendo en ese grupo de nosotros. ¿Y quiénes son nosotros? Pues la mayoría de los académicos y los estudiosos, los intérpretes de la Biblia refieren que nosotros en este versículo se refiere a los escogidos, ¿verdad? En el que Pablo, por supuesto, se está incluyendo, ¿verdad? El Señor Jesucristo nos dijo en rescate por muchos, y Pablo nos está diciendo se dio a sí mismo por nosotros. No parece ser que Pablo esté diciendo por nosotros toda la humanidad, sino que se dio a sí mismo por nosotros los escogidos. Entonces, hermanos, ahí les dejo ese tema de tarea para seguirlo estudiando a profundidad.
Y vamos a seguir avanzando en nuestro estudio de esta mañana, en el que, en último lugar, Pablo nos introduce a un tema que debemos ser cuidadosos también en su interpretación, porque podemos llegar a tener interpretaciones erróneas y que nos lleven a enseñanzas mal aplicadas, a llevar a conflictos entre los hermanos, entre las iglesias, si tenemos mala aplicación. Vamos a leer los versículos que restan de nuestro estudio, que son desde el versículo 8 al versículo 15, que dicen así: Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Entonces, hermanos, aquí Pablo va a entrar a un tema sobre actitud, la actitud interna. En primer lugar, en el versículo 8 va a hablar de la actitud interna en la oración, y Pablo no está promoviendo aquí una postura particular en la oración, sino que esta es una recomendación para hombres. Ahí les está diciendo a los hombres, particularmente se dirige hacia los hombres: o quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Esa es la enseñanza, que los hombres eleven su oración, no que todas las oraciones tengan que hacerse con las manos levantadas, sino que la actitud que debe de tener como trasfondo la oración debe ser una oración de una persona que se mantiene en santificación, ¿verdad? Manos santas, sin ira ni contienda, que puede llegar a ser un talón de Aquiles de muchos hombres. Nuestra misma naturaleza de hombres, nuestras cualidades pueden llevarnos a tener iras o contiendas, discusiones, pero que el creyente que se reserva de esas cosas puede encontrar una oración al Señor sin estorbos. Entonces, está hablando acerca de la actitud que debe de guardar el creyente para poder elevar sus oraciones sin estorbo a Dios. Igual lo hace con las mujeres. Con las mujeres también, a partir del versículo 9 y del versículo hasta el versículo 9 y 10, hace las recomendaciones en cuanto a la vestimenta de las mujeres, ¿verdad? La vestimenta de las mujeres, pero sería muy complejo aquí enlistar una serie. Ahí Pablo sí nos da una serie de cuestiones: que no vestidos costosos, que no vestan de joyas llamativas, pero aquí lo que quiero resaltar en el versículo es particularmente dos palabras, que dice en el versículo 9, que se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia. Aquí voy a poner eso: pudor y modestia. Es decir, no es muy difícil delinear qué tipo de peinado sí, cuáles no, el vestido qué tipo de tela y todo eso. Entonces, pudor y modestia. Como más adelante dice, como mujeres que profesan santidad, que profesan piedad. Como mujeres que profesan piedad con pudor y modestia. Y ya las mujeres que tienen más años en el Evangelio, las mujeres maduras, son ejemplo de esto. En nuestra iglesia hay muchas mujeres, sino que todas tienen un buen ejemplo de esto y visten de esta forma con pudor y modestia, ¿verdad? Y al final, ya para concluir nuestro estudio de esta mañana, vemos que Pablo hace algunas recomendaciones acerca de la actitud que deben de guardar particularmente las mujeres dentro del culto de la iglesia. Y le dice, no podemos ignorar estos pasajes, aunque parecen pasajes versículos poco amistosos para con las mujeres, poco amables con las mujeres. Sin embargo, no podemos
distraer nuestra atención de estos versículos y tenemos que atener la enseñanza que Pablo nos quiso transmitir en ellos. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Esto viene en concordancia con lo que Pablo enseñó en 1 Corintios 14, 33 y 35, que son versos casi paralelos. Pero lo que está queriendo decir aquí Pablo es que la mujer tiene una naturaleza y el hombre fue creado con otra naturaleza. Y no podemos ir en contra de eso, hermanos. No podemos ir en contra de la naturaleza de Dios. Querer ir en contra de la naturaleza de Dios es decirle a Dios, nuestro diseño es mejor que el que tú formaste. Y al hombre le dio una naturaleza de liderazgo, de cabeza en la familia, y aquí Pablo está enseñando que lo mismo es en la iglesia. No que el hombre valga más que la mujer, porque espiritualmente en Gálatas 3, nos enseña que no hay judío ni griego, ni hombre ni mujer. Espiritualmente somos iguales. Naturalmente, desde la creación, somos diferentes. Vea usted el cuerpo de un hombre, el cuerpo de una mujer, la forma de pensar de un hombre, la forma de pensar de una mujer, son opuestos, son diferentes totalmente. Entonces no podemos ignorar eso, hermanos. Y Pablo se remonta a la creación, a la descripción de la naturaleza de la persona desde la creación, como para establecer un sello ahí, una especie de cláusula que no aparece escrita, pero está en silencio ahí, que dice, esta recomendación excede las barreras del tiempo, es decir, no tiene vigencia la recomendación de Pablo. Desde la creación fue así, no tiene que ver con un momento sociocultural determinado, es desde la creación y hasta que Dios quiera algo diferente. Entonces, no podemos enseñar algo diferente. Yo entiendo estos movimientos feministas que muchas veces elevan quejas genuinas, pero que finalmente lo que buscan es cambiar el modelo de Dios para el hombre y para la mujer. Y cuando eso se hace, se obtienen consecuencias catastróficas. Y finalmente ya el versículo 15 dice, pero se salvará engendrando hijos. Por supuesto que Pablo no está enseñando que la mujer se salva engendrando hijos. Está diciendo que la plenitud del gozo de la naturaleza de la mujer se alcanza en el embarazo, en el engendrar hijos. Y particularmente este día que festejamos a nuestras mamás, pues miren esta enseñanza tan bonita que nos trae el apóstol Pablo, en que la plenitud de la naturaleza física de la mujer, espiritual de la mujer, de su cuerpo particularmente, se alcanza en el procrear hijos, en el obedecer a Dios, en cuanto a su modelo de la naturaleza para la mujer. Dios dijo desde la creación, multiplicaos, llenad la tierra. Ese fue el mandato de Dios y nadie lo puede hacer más que las mujeres. Entonces, hermanos, ahí mismo Pablo da la especificación a su enseñanza y dice, si permaneciere en fe. Lo que sabemos que la salvación se obtiene por fe. Entonces, si permaneciere en fe. Por supuesto que está hablando acerca de la plenitud de la naturaleza de la mujer, se alcanza en el embarazo. Les enviamos un fuerte abrazo a todas las mamás de nuestra iglesia, a todas las que nos están viendo, y las invitamos a recordar el momento en el que estaban embarazadas. Y es el momento en el que ellas alcanzan la plenitud de todo su organismo, se alcanza en el embarazo. Su corazón, usted a lo mejor no lo sintió, pero su corazón latía con mayor volumen dentro, todo su volumen circulatorio se incrementó, sus pulmones ingirieron más aire, sus riñones trabajaban más, la plenitud de su organismo se alcanzó en el embarazo. Entonces es una bendición inigualable la que Dios ha dado a las mujeres en el engendrar hijos. Felicidades a todas las mamás. Y, hermanos, repasemos ya para terminar nuestro versículo clave. Nuestro versículo clave de esta mañana es el que encontramos en el versículo 5 de 1 Timoteo capítulo 2, que dice, porque hay un solo mediador y un solo Dios, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. 1 Corintios 2:5. Entonces concluimos nuestro estudio, hermanos, de esta mañana, que llevó por título Una vida tranquila y reposada, los 3 elementos que Pablo enseñó para poder tener una vida tranquila y reposada. Los invitamos a
a seguir estudiando la palabra del Señor. Ahí desde casa siga preparándose, estudiando la Biblia. Nuestro estudio el próximo domingo, el estudio número 20, requisitos para los dirigentes de una iglesia. Ahí Pablo va a enumerar cuáles son los requisitos para los obispos, los pastores, los diáconos, y ahí los enumera con muy particular enseñanza. Entonces, oremos para concluir nuestro estudio de esta mañana, hermanos. Te damos gracias, Padre Celestial, que moras en los cielos, porque nos concedes la sabiduría de tu palabra. Gracias, Señor, porque nos das el privilegio de poder acudir a ella, Señor, obtener la enseñanza que tú tienes para nosotros, Señor. Gracias te damos, Señor, porque tú nos has dado este maravilloso recurso de la oración para acceder hasta tu trono de gracia por medio de Jesucristo, nuestro mediador, el único que puede interceder por nosotros delante de tu trono y que nos ha dejado este maravilloso recurso de la oración, Señor. Te rogamos, Padre, que tú bendigas a nuestras autoridades, a nuestro presidente, a nuestros gobernantes, Señor, a cada uno de nuestros dirigentes, Señor, los que se encuentran en puestos de dirección de nuestras autoridades civiles. Te rogamos por ellos, Señor, que tú los bendigas, que tú les des tu bendición, Señor, que les lleves particularmente al conocimiento de tu verdad, que, Señor, puedan encaminarse y hacer todas las cosas conforme a tu voluntad, que tú, Señor, les bendigas a ellos y a sus familias, y que puedan tomar decisiones conforme a tu palabra, Señor, y de acuerdo a tu propósito. Bendice, Señor, a nuestra iglesia también en ese tiempo de distanciamiento, que el amor y la fraternidad no se apaguen, Señor, que podamos estar en contacto de alguna forma unos con otros, Señor, y que podamos seguir adorando tu nombre, cada uno desde nuestro lugar, Señor, y por medio de estos servicios a distancia, Señor. Te rogamos que tú nos concedas volver a reunirnos, Señor, que tu misericordia obre, Señor, y que tu voluntad nos permita volver a tener la comunión unos con otros, Señor, en fraternidad, en gozo, en comunión, unos con otros, Señor. Bendice a tu iglesia, Señor, y te damos gracias también por el sacrificio que tu Hijo dio por nosotros, dándose a sí mismo, Señor, en rescate. Gracias te damos, Señor, porque somos inmerecedores de tu gracia, y que nuestra predicación sea amplia y abundante, Señor, de el sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo. Bendice a nuestros hermanos que están en casa, Señor, quédate con nosotros, y ahora concédenos alabar tu nombre con gozo, Señor, por medio de tu santa palabra, la meditación de la misma y los cantos, Señor. Bendice a nuestra iglesia, pues, Señor, y te rogamos todo esto juntamente con el perdón de nuestras culpas en el nombre de nuestro Salvador Cristo Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Un saludo para todos.